Bienvenidos a la casa de Dios. Tomen asiento. Gracias, chicos. Ha estado hermoso. Aleluya. Vamos a entrar en la palabra de Dios. Voy a traer un mensaje que solo lo he predicado creo que unas 50, 60 veces. Así que seguro que me lo ha escuchado predicar, pero usted sabe que nunca es el mismo mensaje. ¿Amén? Dígale al que tiene al lado, Dios me va a hablar a mí. A mí. Abra su Biblia, hoy vamos a trabajar Marcos capítulo 5. Así que abra su Biblia en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 35 en adelante. Marcos capítulo 5, versículo 35, dice así la bendita palabra de Dios. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas echando fuera a todos, tomó al padre, a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Gracias, Señor, por esta palabra que tú traes en esta mañana, que sea una palabra de revelación y de bendición para nuestras vidas. Diga conmigo: en Cristo los hechos no son definitivos. Dígalo de vuelta, dígalo creyendo para que algo suceda hoy, porque yo necesito que usted crea que esos hechos que están pasando en tu casa, en tu familia, en tu pareja, esos hechos que están pasando en tu trabajo, en tu salud, que en Cristo esos hechos no son definitivos. Aleluya. Aleluya. Esta es la historia de Jairo. A mí me interesa y me gusta mucho Jairo, porque según el versículo 22, dice que Jairo era un principal de los... No lo tengo en pantalla, que no, pero usted créame, en el versículo 22 dice que era principal de la sinagoga y que vino a los pies de Jesús y se postró. Y dice que le rogaba, versículo 23, dice que le rogaba a Jesús que fuera a su casa porque su hija estaba muy enferma, que vaya a su casa a orar por ella para que se salve y viva. Y versículo 24 vemos lo que dice, que Jesús se paró y se fue a la casa de Jairo. Aleluya. ¿Quién es Jairo? Jairo dice ahí, versículo 22, es un principal de la sinagoga. Es un líder de la iglesia de esa época. Era un líder judío del templo. Él conocía la palabra de Dios. Ahora, ¿te lo imaginas? Él era los que servía en el templo. Él servía ahí en el templo, en la casa de Dios,
aun cuando su hija estaba enferma. Nosotros con mi esposa sabemos lo que es eso y creo que muchos de los que sirven en la iglesia sabemos lo que es servir a Dios a pesar de que nuestros hijos estén enfermos. Y cuando vio Jairo que la religión no le daba una respuesta, se acordó de Jesús, de ese Jesús que andaba por las calles de Jerusalén, de Betsaida, de Betania, haciendo milagros. Entonces agarró y dijo, voy a llevar mi angustia y voy a llevar mi dolor a los pies de Jesús. No fue fácil para Jairo romper sus prejuicios, porque Jesús representaba todo lo que la religión judía no aceptaba. No aceptaba que Jesús era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios. Pero los milagros, los prodigios que acompañaban a Jesús decían otra cosa. Los hechos decían otra cosa. Así que Jairo se despojó de sus prejuicios, como muchos de nosotros que algún día teníamos prejuicio de venir a una iglesia evangélica y rompimos nuestros prejuicios y fuimos. Y vinimos por primera vez a una iglesia. Y podemos ver en este pasaje que el líder religioso que hacía cumplir la ley, que servía los sacramentos, de pronto estaba sentado a los pies de Jesús. Porque Jairo entendió una cosa, que no bastaba con pedirle a Dios. Sintió él la necesidad de ir a los pies de Cristo. Acercarse a Jesús. Muchos oramos pidiéndole por las cosas que nos pasan, pero son pocos los que deciden acercarse a Jesús. Acercarse leyendo las Escrituras, congregándose, adorando. ¿Qué prejuicios tienes que te impiden acercarte a los pies de Jesús? Posiblemente esos prejuicios te mantienen alejado de tu milagro. Te mantienen alejado del que puede hacer los milagros, del que puede cambiar tus realidades. Mire, la historia cuenta, en el capítulo 5, que Jesús venía y estaba con una agenda completa. Y él se dirigía a cumplir su agenda y de pronto esta agenda de Jesús fue interrumpida por el ruego, por la oración, por la adoración, por postrarse a los pies por parte de Jairo. La agenda de Jesús fue interrumpida por Jairo, porque le rogaba que vaya a su casa a orar por esa hija que se estaba muriendo. Mire, hay fe en las peticiones de algunos, no en las peticiones de todos. Todos oramos, todos pedimos muchas veces y muchas cosas a Dios, pero a veces no tenemos la fe suficiente para que Jesús se detenga y cambie su agenda. Pero la fe y la forma que pidió Jairo hizo que Jesús se detenga, cambie de rumbo. Y yo quiero decirte que lo puede hacer también contigo. Pero tienes que ir a Jesús. Tienes que ir a Jesús. Tienes que ir a Jesús. Y aquí vamos a entrar a lo donde empezamos a leer, que es el versículo 35. Cuando llegan y le dicen, Jairo, no molestes al maestro, tu hija ya está muerta. Yo creo que no hay peor noticia para recibir en la vida que esta. Tu hija está muerta. Mire, muchas veces pensé que este versículo yo no lo iba a poder entender en su total dimensión,
porque nunca perdí un hijo. Solo un padre que ha perdido un hijo es capaz de dimensionar esto, porque a veces perdemos nuestros padres, perdemos un hermano, un ser querido, pero perder un hijo es realmente muy fuerte y solo el que lo ha vivido sabe de lo que estoy hablando. Pero este pasaje no se trata tanto de perder un hijo, sino de mantener la fe ante una mala noticia. Y de eso es lo que te estoy queriendo hablar hoy, es que mantengas tu fe ante una mala noticia. Miren, no sé ustedes, pero Dios me ministró a través de este pasaje, porque desde que empezó el año hemos recibido una mala noticia tras otra mala noticia, y como les predicaba hace un par de domingos, que parecía como un dominó, que empezó una cosa mala, otra mala, y parecía una cadena de cosas malas que no se iban a detener. Y de pronto Dios empezó a mostrarnos cómo detener esa cadena yendo a Jesús. Y esto es lo importante, que podamos mantener la fe intacta ante una mala noticia. Jairo de pronto está con Jesús camino a su casa, porque él le dice, bueno, voy, vamos a ver a tu hija, voy a orar por ella. Y se pone camino a la casa de Jairo y de pronto es interrumpido. Lo interrumpe una mujer que tenía flujo de sangre hace 12 años. Y Jesús sana a esta mujer, Jesús la libera del azote. Y mientras Jesús estaba sanando a esta mujer, la hija de Jairo estaba muriendo en su casa. Versículo 35 dice, y mientras Jesús aún hablaba con esta mujer, vinieron a darle esta noticia, mientras aún hablaba, mientras aún estaba ministrándola, le vinieron a decir, tu hija está muerta. Mientras Jesús aún hablaba, lo interrumpen de nuevo para darle la mala noticia que su hija había muerto. Miren, todos tenemos sueños, todos tenemos proyectos, todos tenemos muchas metas que muchas veces son interrumpidos. ¿Alguna vez te han interrumpido un sueño? ¿Han interrumpido un proyecto en tu vida? ¿Han interrumpido una armonía familiar? Lo han interrumpido de esta manera, abruptamente. Porque son cosas que no las esperas. Y cuando se interrumpen así, tu hija ha muerto, es como diciendo, wow, ya no voy a poder realizar todas las cosas que tenía pensado. Muchas veces nos han interrumpido sueños, proyectos, de una forma que hemos dicho, ya no los voy a poder realizar nunca más. Por ejemplo, amas a alguien, proyectas una vida, proyectas familia, proyectas tiempo, proyectas hasta vejez, y de pronto te dicen, ya no te amo más, amo a otra mujer o amo a otro hombre. Y abruptamente, todo lo que soñaste, todo lo que planificaste, todo lo que invertiste, todo lo que te proyectaste, pum, dices, ¿y ahora? Con todo lo que invertí, con todo el amor. Piensa un segundo. Piensa en las personas que amas. Piensa en las personas que amas. Tu pareja, tus padres, tus hijos, las que amas. ¿Qué pasaría si te interrumpen hoy con una mala noticia como a Jairo? ¿Qué te hubiera gustado decirles? ¿Qué cosas pendientes dejaste por hacer con ellos? Yo hace un poco más de un año estuve a punto de morir. Y hoy lo hablaba cuando oraba con mi mujer temprano. Cuando salimos de esa situación que fue una locura todo lo que vivimos,
y que gracias a Dios seguimos vivos, dije, esta vez voy a aprovechar mejor el tiempo. Y lo que hablábamos es que no sé si lo estoy aprovechando mejor. Pero si hoy tuvieran esa mala noticia, ¿hay cosas pendientes con tus hijos? ¿Hay cosas que te gustaría hablar con tu pareja? ¿Qué harías? Bueno, hoy todavía los tienes. Así que haz lo que está pendiente. Habla todo lo que tengas que hablar. Da los abrazos que tengas que dar. Pedir el perdón que tengas que pedir. Hacelo hoy, que lo puedes hacer todavía. Deja de perder el tiempo con cosas que no son importantes. Deja de renegar con cosas que no valen la pena. Disfruta a la gente que amas y alaba a Dios que todavía los tienes. Los que vinieron a darle la mala noticia a Jairo eran sus familiares y sus amigos. No es que vinieron desconocidos, eran los amigos, los familiares que estaban en su casa y ante el hecho de la muerte de su hija fueron a darle la noticia. No vinieron a atacarlo, vinieron a avisarle lo que sucedió. Che, esto acaba de suceder. Posiblemente hoy no estés luchando contra demonios, sino contra un hecho. Posiblemente hay un hecho que es una mala noticia en tu matrimonio, en tu familia, en tu economía, en tu salud. No es que estás peleando con demonios, es un hecho real. Este era un hecho. Y debes encarar los hechos llevándolos a Jesús. Porque muchas veces queremos encarar los hechos y hacernos cargo de esas situaciones, de esos hechos. Y sabes que nosotros normalmente no podemos cambiar los hechos. Pero Jesús sí. Pero Jesús sí. No tengas miedo, solo ten fe. Esa es la palabra que le va a dar. Porque cuando recibió esa noticia, su hija ha muerto, le entró miedo, angustia, dolor. Y Jesús le habló a Jairo, ¿a dónde? Al miedo más profundo. Al miedo a la muerte de su hija. Jairo veía que el miedo a que su hija muera, ahora era un hecho real. Había muerto. Miren, nuestros miedos viven dentro de nuestra mente y no los podemos frenar. Por eso nuestra mente se llena de temores, de fobias, de angustias, de inseguridades, de depresión, etc. Pero Jesús, que estaba ahí, no discutió el hecho. No se puso a discutir el hecho, sino que se enfocó en la fe de Jairo. No temas, solo cree. No temas, solo ten fe. Jesús no hizo caso a la noticia. La ignoró, no la discutió, no discutió la noticia, sino se enfocó en la fe de Jairo. Como si le dijera, Jairo, que la noticia no desenfoque tu fe. Sigue caminando conmigo hacia tu casa y verás el milagro. No sé si a usted le ha pasado, pero ¿cuántas veces una noticia nos descolocó, nos desenfocó, nos empezó a enfriar, nos alejó de la iglesia y hasta nos enojamos con Dios? Que ninguna mala noticia detenga tu caminar con Dios. Por eso, ¿qué debes hacer? Cuídate de los que escuchas y cuidarte a quién escuchas, porque lo que escuches
puede desenfocar tu fe. Puede hacer que te desalientes. ¿Y sabes qué? Te van a llenar de temores. Y los hechos no te van a hacer libre de nada de tus miedos interiores. Porque lo único que te hace libre es la verdad. Así lo declara la palabra de Dios, que solo la verdad nos hará libres. Y la verdad, usted ya sabe, es una persona que se llama Jesucristo. Y él mismo lo declara en el Evangelio según San Juan: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través mío. Entonces la verdad es una persona, es Jesús. Los hechos no son definitivos, la verdad es definitiva. ¿Lo está entendiendo? Por eso es necesario que salgas de los hechos y entres a la verdad. Entres por la fe a Jesucristo, donde todo es posible. En la verdad, que es Cristo, todo es posible. No renuncies a la fe. No renuncies a la fe. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra. Después de esta pequeña introducción, quiero entrar a la revelation. Vamos a entrar a la revelación. Decirle al que tienes al lado: no renuncies a la fe. Y de esto es lo que quiero hablarte, de las renuncias silenciosas. Una renuncia silenciosa es, por ejemplo, cuando ya no te gusta tu trabajo. Tu corazón ya no está ahí en el trabajo, pero te quedas en el trabajo porque lo necesitas. Jairo seguía caminando con Jesús. Pero ¿qué pasaba en su interior? ¿Qué pasaba con su fe? Que Jesús tuvo que decirle: enfócate en tu fe, seguí creciendo. Usted sabe lo que es una renuncia ruidosa. Es cuando alguien entra y te dice: chao, no te quiero ver más. Es más, muchos de nosotros hemos tenido renuncias ruidosas con Dios. Cuando entras a la oficina de Dios y le gritas que renuncias porque estás enojado. Estoy enojado porque te llevaste a mi mamá tan pronto siendo tan joven. ¿Por qué no la sanaste? Te enojaste que Jesús le dice: renuncio, no voy más a la iglesia porque me prometiste restaurar mi matrimonio y no lo has hecho. Que Dios, renuncio. Porque ya vengo hace un año en la iglesia y vos me dijiste que si creía mi casa sería salva. Vine porque mi hijo es un adicto, pero sigue siendo un adicto. Estoy enojado, me voy. Renuncias ruidosas. Pero las renuncias que son más difíciles son las renuncias silenciosas. Porque la mayoría de las veces no tenemos renuncias ruidosas, sino que te vas alejando de Dios y lo vas abandonando en silencio. Y como decía el Espíritu a las iglesias de Apocalipsis, de tiempos finales y la palabra profética, se te enfrió el amor, ya no sientes nada. Mire, las renuncias silenciosas, quiero que me entienda usted, pasan todo el tiempo. Pasan en un matrimonio. Están juntos, pero uno de ellos emocionalmente ya no está ahí. Su corazón ya está en otra mujer. Siguen en la casa, pero su corazón ya está en otra familia. Hay algunos que hasta siguen viniendo a la iglesia, pero su corazón ya está frío, ya está en otro lado. Ya falta poquito para que hasta que no vengan nunca más los domingos. ¿Alguien está entendiendo lo que es una renuncia silenciosa? ¿Cuántas veces nuestro corazón se enfrió? Estamos en un lugar, pero nuestro corazón ya no está ahí. No están aquí. Y este mensaje
que Dios trae esta mañana es para gente que está renunciando silenciosamente a su fe, a su matrimonio, a sus sueños, a sus proyectos. Sí, todavía sigo estudiando, pero su corazón ya ni siquiera está ahí en la universidad. Este mensaje es para aquellos que están renunciando silenciosamente al amor, a la familia, a lo que sea. Sueños, proyectos, iglesia. Por eso vengo a decirte de parte de Dios, sigue creyendo en Jesús. Sigue creyendo. Porque si crees, y todo va a ser posible. Si empiezas a tener fe, lo que creías que había muerto, aquellos que pensaba que ya nunca iba a cambiar, aquellos donde vos ya crees que no va a haber más esperanza, quiero decirte de parte de Dios que está a punto de recibir un milagro de resurrección. Después de escuchar la noticia de la hija de Jairo, Jesús no siguió con su agenda, sino al contrario, siguió caminando rumbo a la casa de Jairo. Jairo sabía que si todo hubiera terminado, Jesús se habría ido. Pero Jesús seguía caminando rumbo a su casa. No sé si me estás entendiendo lo que Dios te está diciendo. No todo ha terminado. Yo estoy caminando rumbo a tu casa. El problema es si usted está caminando con Jesús rumbo a su casa. Esta palabra es para activar fe, para que sigas a Jesús. Para que digas, voy a seguir a Jesús porque Jesús no tiró la toalla con mi hijo. Jesús no tiró la toalla con mi matrimonio. Jesús no tiró la toalla con mi salud. Así que yo lo voy a seguir a Jesús. Porque Él sigue caminando hacia mi casa. Así que activa tu fe y síguelo a Jesús mientras se dirige a tu casa. Y si Él sigue camino a tu casa, es porque todavía hay esperanza. Si Él sigue camino a tu casa, es porque ninguna mala noticia va a hacer que Jesús haga lo que dijo que iba a hacer en tu casa. Ojalá lo puedas estar entendiendo. Por eso yo creo que debes volver a orar a los pies del Maestro. Y debes pedirle, Señor, me acaban de dar esta noticia y es un hecho real, pero quiero verlo no con los ojos del entendimiento ni de la razón, sino quiero verlo con tus ojos. Dame una mirada desde otro ángulo. Dame una visión de fe y de esperanza. Espero que alguien entienda lo que voy a decir. Espero que los varones casi todos, las mujeres espero que posiblemente si entienden de fútbol lo van a entender. Hay algo que se llama VAR. ¿Saben lo que es el VAR? Es la revisión de una jugada. Por ejemplo, hacen un gol, pero revisan si había offside, si había una mano. Está el hecho del gol, pero viene una revisión que puede anular el hecho. Vamos entendiendo. ¿Qué hubiera pasado si el VAR existía en 1986 en el Mundial de México? La mano de Dios o la mano de Maradona hubiera sido anulada. El VAR hubiera anulado el gol. ¿Quiere ver el VAR de Dios? ¿Cómo anula un hecho? Tu hija está muerta, ese es el hecho. ¿Y sabes qué dice el VAR de Dios? Tu hija no está muerta, solo duerme. Tu hija no está muerta,
Solo duerme. Qué bueno es poder tener una nueva visión de lo que está pasando. Porque la primera visión nos llenó de dolor, de angustia, de lágrimas. Pero una visión en el bar de Dios nos devuelve la fe y nos devuelve la esperanza. Yo quiero decirte, ella no está muerta, solo duerme. Es un nuevo comienzo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Lo que te dije al principio, los hechos no son definitivos. Dios tiene la última palabra. Los hechos no son definitivos. Dios tiene la última palabra. Los hechos no tienen la última palabra. El bar de Dios la tiene y puede anular toda situación sin esperanza. Todo gol del enemigo, de tu adversario, lo puede anular el bar de Dios. Por eso, ese era el mensaje. Porque a muchos, yo he visto a muchas madres que me han dicho, pastor, yo ya no quiero seguir luchando por mi hijo. Son tantos años, tantas cosas vividas, tanta violencia, que nos robe, que nos haga pasar malos ratos. Pastor, una mujer llegó a decirme, pastor, estoy pidiendo a Dios que se lo lleve. ¿Cómo será para que una madre pida ante la adicción de su hijo, cansada? Como otra, pastor, yo ya no lucho por mi matrimonio. Deje de orar por nosotros. Me rindo, ya estoy cansado, estoy cansada. Yo ya no tengo fuerza de seguir peleando por mi matrimonio. ¿Cuánta gente está renunciando silenciosamente porque perdió la fe y porque perdió la esperanza? Yo quiero que ahí donde estás cierres los ojos. Yo ahí donde estás quiero que cierres los ojos y pienses en aquellas cosas en las que estás renunciando silenciosamente. Porque quiero orar por vos. Yo quiero que le entregues tu niña, tu sueño, tu proyecto, tu hijo, tu matrimonio, tu vida, tus metas, tu destino. Que lo entregues a Dios. Que le entregues tus miedos, esas fobias que han vuelto a aparecer, esa tristeza, esa depresión. A eso que estás renunciando silenciosamente, yo quiero que se lo vuelvas a entregar a Jesús, porque Jesús en esta mañana sabe que va a decir, Talita Cumi, niña, levántate, no estás muerta. Talita Cumi, Urraba Shekarabakia. El Señor te dice, Talita Cumi, tu sueño no está muerto. Tu matrimonio no está muerto. Tu hijo, aunque lo veas, aunque has venido drogado esta mañana, aunque sea un hecho, solo cree y sigue caminando con Dios. No renuncies silenciosamente a la fe, a la esperanza, al amor, porque Dios lo sigue haciendo. Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y si lo hizo antes, hoy lo va a volver a hacer. Pero por favor, no renuncies. No renuncies silenciosamente y te empieces a alejar de Dios, de la iglesia, de sus cosas. Yo sé que Dios ha traído esta palabra. Aquí hay gente a la que Dios le ha hablado directamente al corazón para devolverle la fe, para devolverle la esperanza. Solo cree, no está muerta.
está dormida. Y Jesús me ha enviado en esta mañana para despertar aquellas cosas que parecían muertas, pero solo estaban dormidas. Esta palabra trae un sacudón espiritual para activar fe, para activar milagros. En el nombre de Jesús.